Dios les bendiga. Dios les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Hemos visto enseñanzas distintas las últimas semanas. La semana pasada vimos toda una estructura completa de una enseñanza que debe ser básica para nuestras vidas, pero hoy vamos a ver una estructura completa también. Espero que sí la podamos completar. Siete llamados del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Estos 7 llamados del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo van a ser replicados hacia nosotros. Los mismos 7 llamados que tuvo el Señor Jesús como hombre son 7 llamados que Dios nos da a nosotros de manera individualizada. En la perspectiva de las 7 diferentes llaves, claves o llaves, como los querramos mencionar, las 7 llaves o 7 verdades carne. La primera de ellas es las verdades del tabernáculo que nos ponen en el lugar de la gracia del Señor. La segunda llave es las verdades del reposo que prueban que estamos en la gracia de Dios o en la voluntad de Dios. La tercera llave son las verdades vencedoras. Las verdades vencedoras nos dan la protección de la gracia de Dios, la protección de la voluntad de Dios. La cuarta llave se refiere a las verdades del Calvario. Las verdades del Calvario nos dan la paz de su gracia. Y la quinta llave corresponde a las verdades del dominio, y por las verdades del dominio Dios provee para nosotros el poder de su gracia. En tanto que la sexta llave se refiere a el propósito triple de la salvación. Y corrijo, se refiere a las verdades de salvación. Las verdades de salvación nos dan ahora sí el propósito triple de la gracia de Dios. Finalmente encontramos la séptima llave, llamada las verdades dispensacionales, que corresponden a la preeminencia o supremacía de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios. Es interesante, las llaves, las 7 llaves se presentan en inglés. Son llaves que Dios le mostró a un apóstol en Estados Unidos. Y la manera en que se manejan es will, como voluntad. Will, que en inglés significa voluntad, pero que al ser traducida al castellano y en una aplicación muy adecuada de lo que corresponde a la sana doctrina, encontramos que en la voluntad del Señor está la gracia, y dentro de la dispensación patriarcal y de la dispensación de la ley, 2 dispensaciones que preceden a la dispensación de la gracia, dentro de la dispensación patriarcal y de la dispensación de la ley, encontramos escondida la gracia. Decir escondida es un dicho mal aplicado, porque en realidad encontramos la gracia en algunas expresiones de Dios que muestran precisamente un gran anhelo de ver al hombre restaurado a una condición mucho mayor a aquella que tuvo Adán antes de pecar. Mientras que Adán estaba, por decir,
especulativamente hablando, en este nivel y cae en pecado, la restauración de Adán no es a este nivel. La restauración de Adán, Dios la lleva a otro nivel, a un nivel divino. Pero no solo es la restauración de Adán y de Eva, sino la restauración de la humanidad caída. Sin embargo, existe una condición que desde mi punto de vista no es una condición grave, ni siquiera es una condición por sí misma, y es el hecho de que la salvación es provista por gracia y aquel que toma esa gracia recibe la salvación. Digamos que no podemos llamar una condición como tal. Bien, me estoy alejando demasiado por querer hablar un poco en la parte introductoria de lo que corresponde a las verdades llave o las verdades clave, y las 7 verdades están involucradas con la gracia divina. En lugar de su gracia, prueban su gracia nos protege, la paz de su gracia nos da dominio, o el poder de su gracia, corrijo. El propósito triple de la gracia, la preeminencia de la gracia. Veamos pues que el Señor Jesús, como hombre, es el punto interesante. Como Dios, en la condición de Dios, Él no necesita caminar en esos 7 llamados. En su condición de hombre, sí, es interesante, yo diría, más que interesante, es trascendentalísimo siempre hacer la separación de la doble naturaleza que tiene el Señor Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre y Cristo es el Hijo de Dios. Es correcto decir que Jesucristo es Hijo de Dios y es Dios mismo. Eso es correctísimo. Todo el Nuevo Testamento contiene una cauda de textos bíblicos que nos hablan de la divinidad de Cristo al mismo nivel del Padre. Pero al mismo tiempo encontramos muchos textos bíblicos que nos hablan de Jesús como el Hijo del Hombre. Nosotros podemos ver aquí sí, no es que me desvíe, sino que quiero a manera de introducción llevarlos a puntos específicos. Génesis 3:16. Génesis 3:16. Dios, nuestro Padre, profetiza, habla una palabra profética. Dije 3:16, es 3:15, perdón. En Génesis 3:15 encontramos esta afirmación de Dios. Enemistad pondré entre la serpiente y la mujer. Cuando dice ti, Dios está hablando directamente a la serpiente. Está diciendo, enemistad pondré entre ti, serpiente, y la mujer. Entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Esta es la simiente o la semilla de la mujer, a saber Cristo, a saber Jesús, el Hijo del Hombre. Tú le herirás en el calcañar. La serpiente habría de herir el calcañar en el pie del Señor Jesús, en el pie de Dios, diríamos. El calcañar, la parte trasera del talón, poco arriba del talón. Eso habría de herir la serpiente, pero la simiente de la mujer, a saber Jesús, el Hijo del Hombre, habría de aplastarle por completo la cabeza. Una de las grandes tradiciones, más que tradiciones, una de las grandes costumbres y hábitos de los judíos en la antigüedad, no sé si hasta el día de hoy, pero por lo menos en la antigüedad, era la de usar botas que en la parte del talón
tienen una especie de herradura con filo. Y cuando un judío, pastor judío, encontraba una serpiente, procuraba con el talón arrancarle la cabeza a la serpiente. Esa es la esencia de la profecía. Y esta profecía de Génesis 3:15 se refiere a la gran lucha en el espíritu que habrían de sustentar el Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el mentiroso, el acusador. Tiene muchos apodos. Y nuestro amado Señor Jesucristo como hombre. Nuestro amado Señor Jesucristo en su condición de hombre. Esa es la diferencia. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Cristo es Dios. Lo reitero, desde la eternidad hasta la eternidad, Cristo es Dios. Sin embargo, en el tiempo de 33 años y medio, más 9 meses de gestación, hablemos de poco más de 34 años desde el momento en que es sembrada la semilla divina en el vientre de María, desde ese momento, aquella semilla que si bien tiene la naturaleza divina, porque no intervino María en absoluto, excepto ser el vientre receptor. Y todo aquello, la semilla misma que gestó el cuerpo de Jesús, el Hijo del Hombre, es divina, sí. Sin embargo, esa semilla vino a gestar a un hombre, verdadero hombre, con H mayúscula. Y es que en su condición de hombre, él padeció todo lo que nosotros padecemos en un sentido alejado del pecado. Él, nosotros no. Él alejado del pecado, él padeció todo: hambre, sed, sueño, cansancio, fatiga. Él tuvo necesidad de ser alimentado físicamente. Y cuando fue azotado, los azotes fueron literalmente sufridos, padecidos en su cuerpo por él. La crucifixión es un evento tan terrible. Muchos médicos se han inclinado, bueno, no muchos, pero algunos médicos se han inclinado a hacer un análisis del dolor profundo que se padeció en ese suplicio y a describir literalmente todo lo que significó para nuestro amado Señor Jesús este evento. Entonces, él como hombre, desde su concepción, su desarrollo, su nacimiento y todo el proceso de crecimiento hasta cumplir casi 30 años de edad e iniciar su ministerio, todo ese proceso es un proceso de un ser humano. No actuó en su condición de Dios de manera deliberada, de manera total y deliberada, sino en la parte divina quedó relegada a su espíritu, el espíritu de Cristo. Veamos estos principios que, si bien parecen no tener relación o vínculo con el tema de hoy, yo sí los quiero tomar como una introducción para poder hablar de los 7 llamados del Espíritu al Señor Jesús. Y ahí en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo como Dios, Jesús como hombre, ambas naturalezas fusionadas en una sola persona, Jesucristo. El cual, verso 6, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí está. Se anonadó, es decir, se hizo nada, tomó forma de siervo. Esa palabra siervo en el texto original es esclavo.
hecho semejante a los hombres. Es verdad, la diferencia entre él y todos nosotros los hombres, el resto de la humanidad, la diferencia entre él como hombre y nosotros, el resto de la humanidad, es que él no tenía, no tuvo, nunca tuvo pecado. Cargó el pecado nuestro, es diferente, pero él en sí mismo no. Dice el verso 8, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos capítulo 9, verso 14, habla de la divinidad de Cristo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno. La palabra referente a eterno nos habla de una naturaleza que no tiene origen, que no tiene principio, una naturaleza que por sí misma tampoco tiene fin, nunca se agota. Cristo por el Espíritu eterno. Cristo es Dios, esto lo confirma Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 9 también, va a decir los versos 5 que Cristo es Dios. En cuanto a la carne va a decirlo así, y es la razón de querer dar toda esta claridad al tema. El apóstol Pablo tiene mucho cuidado de establecer un conjunto de principios hermosos, bendecidos, gloriosos, para que nosotros entendamos con claridad el consejo divino y no seamos llevados por vientos de doctrina. Dice Romanos 9:5, cuyos son los padres, y de los cuales, de los padres, a saber, los 12 patriarcas de Israel, desde Rubén hasta Benjamín. Rubén fue el primogénito, perdió la primogenitura. Benjamín fue el último. Bueno, desde Rubén hasta Benjamín, los padres, de los cuales es Cristo, según la carne, está hablando Cristo por el Espíritu Eterno, según la carne, esto es Jesús, el Hijo del Hombre, el cual es Dios. Ahí está, una afirmación dogmática, categórica, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, reitero, la intención es clarificar que Él es Dios como Cristo, Él es hombre como Jesús, y como Jesús, el Hijo del Hombre, era importante que Él cumpliera estos 7 llamados para que también nosotros los cumplamos. Él va a decir en el Evangelio de Juan, ejemplo os he dado, allá en Juan capítulo 13, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, en el verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el apóstol Pedro en una de sus cartas va a decir que él nos dejó ejemplo con sus pisadas para que nosotros sigamos sus huellas. Así que los 7 llamados del Espíritu al Señor Jesús vamos a verlos en la perspectiva del Señor Jesús para que nosotros los apliquemos a nuestra vida. Antes de ir allá al primer llamado, quiero que vean en Lucas capítulo 3, solamente voy a leer 3 versos, 23, 24 y 35, 38, perdón. Lucas 3, 23. El mismo Jesús, el Hijo del Hombre, comenzaba a ser como de 30 años. Aquí se habla de su temporalidad como hombre, 30 años. Hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Me detengo aquí para establecer que José está siendo mencionado en razón de que José es el esposo de María, no porque se atribuya aquí la filiación a José, sino es la filiación de María. Sin embargo, esa filiación se manejaba con el esposo y no con la mamá.
Entonces, según se creía, era hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. En realidad, de Elí hacia atrás se empieza a considerar la genealogía de María. Bien, no voy a leer toda la genealogía, por ahí en el verso eh, este, en el verso 32 se habla de que fue de David, pero en el verso 31 que fue de Natán. Natán fue un hijo de David. Por eso no habla de Salomón, sino de Natán como hijo de David, porque de David vienen las dos líneas genealógicas hasta Jesús. De la línea de Salomón viene José, de la línea de Natán viene María. Aleluya. Luego por ahí en el verso 34 se habla de que fue de Abraham, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham. Pero en el verso 38, que es el que yo quería rematar originalmente, dice que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Seth, que fue de Adán. Y aquí me detengo un poco para decir que fue hijo del hombre. La palabra Adán significa hombre, así que Jesús fue hijo del hombre, que fue de Dios. Obviamente sí, Él es hijo del hombre, pero también es hijo de Dios. Veamos pues, hasta donde el tiempo alcance, estos 7 llamados que hace el Espíritu Santo al Señor Jesús. El primer llamado lo vamos a encontrar en Mateo 2:15. Mateo capítulo 2, verso 15. Hay una historia precedente a este versículo. La historia es aquella en la que se describe que vinieron unos magos de Oriente al nacimiento del Señor Jesús. Es importante explicar esta expresión que acabo de hacer para no tener una confusión. Expliquémosla. No eran magos, eran astrónomos, eran observadores de los astros. Hay todo un libro escrito por un apóstol europeo que contempla cómo a través de los nombres de los astros Dios dejó un mensaje evidente de su evangelio. Bueno, eran astrónomos, no eran adivinos, eran astrónomos, eran observadores de los astros, veían cómo los movimientos de las estrellas, las cuales tenían su nombre, y esos nombres nos hablan del Evangelio de Cristo. Bueno, estos magos vieron en Oriente, ellos estaban en Oriente, vieron la estrella del Señor Jesús, una estrella nueva en el universo, una estrella que no se había visto antes y que ahora era alcanzada por la vista. Hablamos de, sí había observatorios, no tengo tiempo de hablar de los observatorios en Babilonia, por ejemplo, en Egipto, en China, y que obligaba a la gente, a ciertos científicos, a darle seguimiento a los astros. En Mesoamérica, los mayas, los toltecas, eran observadores de los astros. No me meto en ello porque es mucho tiempo, pero regresando, eran magos o eran observadores de los astros que tenían fija la profecía de Balaam, subirá estrella de Jacob. Entonces, estos eran descendientes de Abraham. Tampoco tengo tiempo de explicarlo todo. En Génesis capítulo 25 se describen los descendientes de Abraham que tuvo con Setura, una segunda concubina. Abraham tuvo, por lo menos de acuerdo al registro de la Biblia, una esposa que fue Sara, 2 concubinas, Agar y Setura. Y de los descendientes de Setura hay por lo menos 4 descendientes y hay un descendiente más de Ismael, o tal vez 3 descendientes de Setura, 2 de Ismael. Ahorita no me meto en ese tipo de detalles,
Si alguien me manda un mensaje y me dice que les dé la enseñanza, les prometo que lo hago. Bien, entonces ellos observaron el astro y vinieron a Jerusalén, y en Jerusalén armaron un alboroto. No eran tres y tampoco eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Es una gran mentira. Esos nombres no existen en la Biblia. Sí existen los nombres de Joxan, Medan, de Nabayot, de Cedar, de Sabá, por mencionar nombres de familias que estuvieron esperando el advenimiento del Mesías y que correspondía a la palabra profética de Balaam. Entonces ellos llegan a Jerusalén, no eran tres, eran muchos. El profeta Isaías dice que era un ejército de personas en camellos y dromedarios. Era un ejército grande y cuando vienen, pues sacuden a Jerusalén, pero el sopor no se les va, porque nadie acompaña a los magos hasta Betlehem de Judea, donde habría nacido el Señor Jesús, o hasta Nazaret, si es que fueron a buscarlo hasta allá. Bueno, fueron a buscarlo a Betlehem de Judea, la casa del pan. El pequeño Jesús ya tenía 2 años de edad promedio, grosso modo, más o menos. Y cuando Herodes pregunta dónde había de nacer el Mesías, le dicen en Betlehem de Judea, entonces los manda para allá. Vayan y averigüen y cuando sepan me avisan para que yo vaya a intentar el homicidio, el magnicidio. Bueno, ellos fueron, ellos rindieron tributo al Señor Jesús, no en su condición de niño, sino en su condición de hijo de Dios. Y hay mucha profecía, dice en el verso 11 que le dieron oro, incienso y mirra. La mirra, además de ser un narcótico mezclado con otras sustancias, la mirra era usada en la industria del perfume de aquella época. Oro, incienso y mirra. Bueno, vamos al punto. El Espíritu del Señor, a través de un ángel, le dice a José: levántate y toma al bebé y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes intentará matar al niño. La escritura dice que muy de mañana, que muy de noche, estando la noche transcurriendo, José se levantó, preparó todo lo que podía llevar. Era un viaje largo y tenía que llevar algo para comer en el camino y algo para preparar en el camino. Era un viaje largo, pero él toma a María, toma a su hijo adoptivo, no es su hijo natural, sino su hijo adoptivo, y se va. Ahí verso 15, estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Estuvo varios años, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Punto de claridad y luego entramos ya al tema. Este Herodes es conocido como Herodes el Grande, un etíope, no era judío, y se metió en los círculos de poder de Roma y logró ser nombrado gobernador de todo Judea y Jerusalén y todo eso. Herodes el Grande. Hay varios Herodes, varios que son hijos de él. A varios de ellos les puso también el nombre de Herodes. Herodes Antipas, en fin. Bueno, no vamos a tocar el tema ahora. Entonces, de Egipto llamé a mi hijo. Esa expresión tiene que ver con el llamamiento a salir del mundo. Lo que hace Dios a través de este llamamiento a nosotros nos alcanza. Voy a desmembrar las expresiones. Número 1, de Egipto llamé a mi hijo, es la palabra profética que estaba en el Antiguo Testamento y que tenía que cumplirse en el Señor Jesús. Les doy un comentario marginal. El conjunto de palabras proféticas dadas en el Antiguo Testamento
que tuvieron cumplimiento en el Señor Jesús, para que se dé un cumplimiento exacto, las posibilidades son 1 por 10 a la potencia 28. Es un número infinito, hermanos, un número gigantesco. Por eso ese dato es importante, porque las palabras proféticas del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías en cuanto a su concepción, su nacimiento, su ministerio, lo que él habría de hacer, tuvieron un cumplimiento exacto. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Nuestro Dios es muy, muy exacto. Bien, entonces el Señor Jesús fue llamado a salir de Egipto. Egipto prefigura el mundo, y nosotros somos llamados a salir del mundo. Dios nos alcanza. Dios extiende su brazo de misericordia, nos toma, nos alcanza y nos hace salir del mundo. En el supermercado, bueno, ahora que los tomates están carísimos, bueno, hay que pagar un buen precio, pues hay que tomar los mejores tomates. Bueno, lo que hizo Dios fue tomar lo peor, pero lo que hizo fue, mira, ya está ese chaparrito ahí. Ya lo tengo. Nos separa. Ese es el primer llamamiento, salir del mundo. Nos alcanza. El Señor extiende su brazo de misericordia y nos alcanza. Y el beneficio aquí de ser alcanzados ya nosotros, el Señor salió del mundo, el Señor salió de Egipto, pero el beneficio para nosotros de ser alcanzados es que Dios nos da a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo, y Dios nos da a comer del árbol de la vida. Y al comer del árbol de la vida recibimos el antídoto contra la muerte eterna, contra la segunda muerte. Es muy probable que algunos de nosotros tengamos que partir de esta tierra antes de que Cristo venga. Pero una cosa es cierta: Cristo ya está más cerca que nunca. La iglesia de este tiempo, esta iglesia a nivel mundial, la iglesia de este tiempo, será quien experimente ese milagro gloriosísimo que no ha sucedido antes, excepto con la vida de Enoc y de Elías, pero que esta vez sucederá con millones y millones de almas, que Cristo en las nubes tomará su iglesia gloriosa, la levantará con vestidos de lino fino, blanco y brillante, las buenas acciones de los santos, para ir con él. Les digo algo, ya lo dije apenas unos días atrás, lo vuelvo a decir ahora: se requiere fe para despegarnos de la tierra. Se requiere fe para ir en contra de la ley de la gravedad que nos tiene sujetos a este planeta. Bien, el segundo llamamiento lo vamos a encontrar en Lucas 2:49. Ahí también hay una historia previa, y es el hecho de que José y María iban a Jerusalén cada año a adorar, con excepción del tiempo que estuvieron en Egipto. Iban a Jerusalén a adorar a Dios conforme al rito levítico, y ellos llevaban a sus hijos para que los hijos fueran educados en esa tradición levítica, o la ley, diríamos, levítica. El Señor Jesús para este momento histórico ya tiene como 12 años de edad. He oído el comentario y yo lo repetí como un loro. Ahorita me arrepiento de repetirlo como loro, pero lo hago ahora de todos modos, con la salvedad de que tengo que corroborarlo. Pero he oído que para el pueblo judío en la antigüedad, no sé el día de hoy, pero en la antigüedad, a la edad de 12 años ya se adquiría responsabilidad frente a la familia, como miembro de la familia. 12 años de edad. El Señor Jesús tenía una edad promedio de 12 años y habían subido a Jerusalén a adorar, José y María, y tal vez tenían ya 1 o 2 hijos adicionales,
además de Jesús. Entonces ellos adoran y luego salen en caravana. Las caravanas eran para evitarse asaltos en el camino, evitarse robos. La historia del samaritano que cuenta el Señor Jesús, si bien es una historia para ilustrar el tema de la gracia y de la misericordia, habla de que había asaltos en los caminos. Entonces, en caravana se protegían entre ellos. El problema está en que el Señor Jesús no fue con ellos en la caravana. José y María pensaron que Jesús venía con ellos en la caravana. Pasados 1 o 2 días lo buscaron entre toda la caravana, no lo encontraron. Entonces solos regresaron a Jerusalén a buscar a Jesús, el joven Jesús, y lo encuentran en el templo. Y al encontrarlo en el templo, María le recrimina: ¿por qué has hecho esto, hijo? Tu papá y yo estamos preocupados. El Señor Jesús va a hablar de una manera con mucha autoridad, siendo un niño, con mucha autoridad, con total respeto a su madre, pero con mucha autoridad en función de lo que él está haciendo. Ahí en el verso 48, cuando le vieron, José y María le vieron. ¿Dónde le vieron? Voy a leer el contexto, allí en el verso, verso 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Noten, oyéndoles y preguntándoles. Y todos, verso 47, todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Qué hermoso. Hay mucho que hablar aquí. Bueno, ahorita lo leo. Verso 48, cuando le vieron se maravillaron, díjole su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Verso 49, entonces les dice, esta es la clave: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? En el contexto, ahorita enfatizo este último punto, pero en el contexto, el Señor Jesús ya había tenido varios años de instrucción leyendo la Escritura. Era uno de los buenos hábitos israelitas instruir a sus hijos en el conocimiento de la Escritura. Y dentro de esos buenos hábitos, dado que comprar una copia era carísimo, una copia de los rollos, diríamos, cada quien tenía que hacer su propio rollo y escribir en él. Más aún los herederos al trono. Jesús era heredero al trono. El libro de Deuteronomio va a decirnos cuál era la labor del rey antes de sentarse en el trono. En Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio 17, en el verso 18, será cuando se asentare sobre el solio de su reino, el rey de Israel, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del original, de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este mandamiento es para el rey, y este mandamiento tiene un cumplimiento preciso y puntual en el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo profético que habla del Señor Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está la clave.
Y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mala senda de los malos perecerá. Pero la clave está en el verso 2, en su ley medita de día y de noche. El Señor Jesús fue a tomar una copia ya directamente de los sacerdotes y les preguntaba. Y tomó su copia porque él era heredero al trono, era heredero de David al trono por dos líneas, la de Salomón y la de Natán. Entonces él tenía derecho a una copia para hacer su propia copia. Algo que hacía el Señor Jesús en la medida que él estaba escribiendo su copia y él meditaba en aquello que escribía, él consideraba lo que sus padres ya le habían contado. Por ejemplo, cuando fue presentado en el templo a la edad de 8 días de nacido, y como Simeón y Ana profetizaron de él. Y todo aquello, él lo iba vinculando a la escritura conforme la leía. Entonces, él se identificaba evidentemente con el Mesías en la misma medida que el Espíritu Santo le abría el entendimiento para conocer la escritura. No olviden, como hombre, Jesús, el Hijo del Hombre. Así que cuando él dice, no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar, no está menospreciando a José, no está menospreciando a María, está poniendo en primer lugar al Padre Celestial, al autor de la vida, al eterno, al excelso, al altísimo, al todopoderoso, al santo, al sublime, al exaltado, el entronizado. Jehová asentó en los cielos su trono, entronizado, y su reino domina sobre todos los reinos, dominio total. Entonces, él está hablando de los negocios del Padre Celestial. ¿Cuáles son los negocios del Padre Celestial? Bueno, yo me he encasillado en un texto que es Génesis 1:26 para establecer el gran propósito, el máximo propósito, el propósito grande y sublime de Dios. Que una criatura participe de la naturaleza divina, esa criatura es el ser humano. Nada más que ese propósito que está en Génesis 1:26 se da antes de que el hombre caiga en desobediencia. En Génesis 3, verso 6, el hombre cae en desobediencia. Y pareciera ser que el propósito de Dios se había roto, pareciera ser que el enemigo había triunfado en su propósito de que el deseo de Dios no se cumpliese. Sin embargo, allá en el Salmo 8, el Señor vuelve a hablar su gran propósito a través del salmista David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y habla, ¿qué es el hombre que tienes de memoria? El hijo del hombre que le visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre toda la creación. Ahí está el propósito de Dios. Continúa el propósito de Dios todavía en el corazón del Señor, de que el ser humano participe de la naturaleza divina. Y si bien ahí está hablando de manera profética del Señor Jesús, también es importante entender que el Señor Jesús va a cumplir precisamente un conjunto de propósitos. No es el tiempo de hablar de todos los propósitos de su encarnación, pero dentro de ese conjunto de propósitos está salvarnos. Pero para salvarnos él tenía que conocer la ley, y para conocer la ley necesitaba esa copia. Entonces, el Señor Jesús se involucró completamente en el propósito divino, y a medida que caminaba hacia la cruz, y es una expresión metafórica porque él tenía 12 años, a medida que él iba caminando hacia la cruz, él iba viendo con mayor claridad el propósito divino, y ese propósito dentro de los negocios de Dios era nuestra redención, entre muchos propósitos. El Salmo 8
va a ser citado en Hebreos, en el capítulo 2, me parece, vamos a confirmarlo. Y en Hebreos, Dios va a confirmar ahora este propósito después de que el Señor Jesús ha ido a la cruz y se ha levantado entre los muertos. Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, verso 6, que es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre que le visitas, tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre todas las obras de tus manos, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Y si bien el Salmo 8 y Hebreos 2 coinciden en una sola persona, a saber, Jesús, el Hijo del Hombre, lo glorioso de esto es que Jesús, el Hijo del Hombre, ha ganado todo y ahora lo deja para que nosotros, los hijos de Dios, lo disfrutemos con acción de gracias. Así que el punto número 2, que corresponde a la responsabilidad de Jesús. Primero es salir del mundo. Segundo, llamado a la responsabilidad. Él no fue irresponsable, fue puntualmente responsable. En muchas familias, el hijo mayor, y cuando son numerosas las familias, los hijos mayores son los que más se esfuerzan cuando están apoyando a los padres, son los que más se esfuerzan para que la familia salga adelante. Yo puedo afirmarlo así. Mis dos hermanos mayores, diría mis tres hermanos mayores que yo, se esforzaron mucho en apoyar a mis padres para sacar adelante a la familia. Yo vine a ser un beneficiario de aquellos esfuerzos que hicieron mis hermanos, los tres hermanos mayores. Los aprecio, les agradezco. Entonces es importante, el Señor Jesús era el hermano mayor en la familia de José y María. El Señor Jesús era el unigénito del Padre, el unigénito del Padre. Pero con su muerte, sepultura y resurrección, el Señor Jesús se ha convertido en el primogénito del Padre, porque ahora hay millones de hermanos de Jesús. Tú y yo somos hermanos de Jesús. Eso lo va a declarar él en el Evangelio de Juan, cuando habla con María y le dice: no me toques, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quiénes son los hermanos del Señor Jesús? Sus discípulos en ese momento histórico. ¿Quiénes son hoy los hermanos del Señor Jesús? Los que hemos creído en Él, sus discípulos hoy. Bendito el Señor, porque en este llamamiento a la responsabilidad, este llamado a la responsabilidad del Señor Jesús, Dios nos prueba. Dios prueba nuestra fidelidad. Dios prueba nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón y lo pone a prueba. Todos, absolutamente todos los hijos de Dios debemos pasar por la prueba. No hay exentos. No hay aquellos que traen buenas calificaciones y ya no hicieron examen. Tal vez ellos tengan un examen más severo, no lo sé. Pero todos debemos pasar por un tiempo de prueba para que nosotros seamos aprobados por Dios en responsabilidad. Y esta responsabilidad, bueno, quiero hacer un apunte que olvidé en el punto anterior. Ya vimos que el Señor sale de Egipto, Él nos alcanza, y el beneficio que les dije de comer del árbol de la vida está en Apocalipsis, en el llamado a la iglesia de Efeso. En tanto que en el llamado a la responsabilidad, donde el Señor nos prueba, Él nos ofrece como beneficio la corona de la vida. Esta corona de la vida está siendo ofertada a la iglesia de
Esmirna. Vamos a confirmarlo ahora mismo en Apocalipsis capítulo 2. Bendito es el Señor. Vean la preciosa armonía de la palabra del Señor. Es la iglesia de Esmirna. Una iglesia que sufrió mucho por causa del Evangelio. Muertes, Diocleciano, un emperador romano, persiguió a la iglesia cristiana durante 10 años. La iglesia de Esmirna prefigura a aquella iglesia perseguida. Y bien, tenemos todavía un tercer llamamiento. Vamos a ver un tercer llamamiento. En Mateo, vamos a regresar a Mateo, en el capítulo 3, en los versos 13 al 17. Para este momento histórico, el Señor Jesús ya está en edad de iniciar su ministerio. Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Dice, aquí es Juan, el evangelista, Juan el Bautista, quien está hablando. Dice, su aventador, a ver, ¿dónde dije? Versos 13, sí. Dice, entonces, es Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. El Señor Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista. Verso 14. Pero Juan le resistía mucho diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Verso 15. Sin embargo, respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces, le dejó. Verso 16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y eso es lo que podemos llamar un sacerdocio ungido. Un sacerdocio ungido. Hay algunos hermanos en Cristo, yo les respeto o quiero respetarles. No pretendo ser grosero, no pretendo ser tampoco orgulloso o soberbio, simplemente quiero decirles, hay algunos ministros de Dios que no aceptan la expresión de hablar lenguas como la manifestación clara de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. No lo aceptan. Algunos son tan críticos que se vuelven irrespetuosos al Espíritu Santo. No a mí, yo soy un ser humano con muchas fallas, con muchas debilidades. Pero hay quienes dicen, queriendo emular el hablar en lenguas, palabras que incluso serían una ofensa si partimos del hecho de que utilizan palabras del mundo, pues no groserías, no groserías, pero sí palabras del mundo. Lo que sucede aquí en el evento del Señor Jesús es que vino el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y esto es lo que podemos entender para la experiencia única, y quiero subrayar, experiencia única del Señor Jesús, la forma en que el Espíritu Santo se manifestó a él para que él fuese lleno propiamente del Espíritu Santo y empezar su sacerdocio ungido y aprobado. Hay una semilla, yo les he hablado un poco de esto, espero en el futuro volver a tocar el tema con mayor amplitud, pero hay una semilla
Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, va a hablar de Melquisedec solamente en tres textos. En Génesis 14, entre los versos 16 al 18, se habla de Melquisedec. 14, vamos a ver, desde el 14 hasta el 18, por ahí, se habla de Melquisedec como personaje histórico, personaje real, histórico, que fue real, que vivió y que fue rey de Salem, cuyo nombre era Melquisedec, ¿sí? Melquisedec significa rey de justicia, y él era rey de Salem, Salem significa paz, así que el rey de justicia era el rey de paz. Bueno, la única vez que se menciona al Melquisedec histórico está en Génesis 14. Número 2, en el Salmo 110, verso 4, se habla proféticamente de que el Señor Jesús tendría el sacerdocio, el sacerdocio del Dios eterno, según el orden de Melquisedec. Y aquí es una palabra profética. El Salmo 110, verso 4, contiene una palabra profética que tiene referencia a Melquisedec histórico, pero que en realidad está hablando proféticamente de lo que será el ministerio sacerdotal de Cristo. Y el tercer texto, que realmente es una epístola, la epístola a los Hebreos, va a hablar desde el capítulo 2 o 3, más o menos de ahí, va a hablar de un sumo pontífice, y en el verso 5 va a hablar del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Los capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10 son capítulos esencialísimos que hablan del sacerdocio de Cristo, sacerdote del Dios Alto, según el orden de Melquisedec. Y lo interesante de esto es que el propio autor de la epístola, el apóstol Pablo, va a decirnos que este sacerdote, a saber Cristo Jesús, no desciende de Leví, sino de Judá. Por tanto, no le aplica el sacerdocio levítico, no le aplican las reglas del sacerdocio levítico, sino que le aplican los preceptos de un sacerdocio diferente. Y el propio autor de Hebreos va a decir que fue necesario que el sacerdocio levítico fuese derogado, fuese abrogado como norma para instituir un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. De hecho, el sacerdocio de Cristo tiene su propia ley, la ley de Cristo, no la ley de Sinaí. Y lo glorioso, insisto, es que solo dos textos en el Antiguo Testamento hablan de Melquisedec. Uno como el Melquisedec histórico, otro como una referencia profética. Melquisedec histórico, Génesis 14. Hay quienes dicen que era Cristo mismo. Yo ahorita no lo afirmo. Y Salmo 110, un solo verso, habla de Melquisedec como una palabra profética hacia Cristo. Y todo esto envuelve lo que está diciéndonos ahora. El Señor Jesús fue llamado a un sacerdocio ungido, pero no un sacerdocio levítico. Es un grave error, un error garrafal, que en las iglesias cristianas digan, ahora vamos a dar lugar a los levitas. No es cierto. Para ser levita se requiere descender de Aarón, ni siquiera descender de Leví, descender de Aarón, Aarón descendiente de Leví, sí. Bueno, había tres tribus, tres familias, Gerson, Coat y Merari, tres familias descendientes de Leví, y ellos eran levitas, pero el sacerdocio levítico fue dado a Aarón, y podemos discutir si también le fue dado a Moisés, pero Moisés y Aarón son hijos del mismo padre. Aún no hay referencia alguna en la ley que los descendientes de Moisés ejercieran el sacerdocio. Moisés ejerció el sacerdocio, pero no hay referencia a los hijos de Moisés. Aarón ejerció el sacerdocio, y es ahí, en la ley de Sinaí, donde se dice
que todos los descendientes de Aarón habrían de ejercer el sacerdocio. Toda esta disertación, y sobre ello vamos a hablar todavía más la próxima semana, sirve para establecer que Jesús es sacerdote ungido por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y el hecho de ser sacerdote ungido por el Espíritu Santo significa que está capacitado para poder ministrar como sacerdote delante de Dios. Él es el profeta. El Señor Jesús cumple 3 roles. Él es el profeta desde que empieza su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Pero Él es el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el príncipe de los cantores, el músico principal, el director del coro. Él es Jesús. Pero no conforme al sacerdocio levítico, sino conforme al sacerdocio de Melquisedec, conforme al sacerdocio del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Y nosotros, que también somos sacerdotes, de acuerdo a Apocalipsis 1, 5 y 6, de acuerdo a Apocalipsis, por ahí el 5, 10 me parece, y en Primera de Pedro, en el capítulo 2, donde se dice que somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Nosotros como sacerdotes no tenemos el sacerdocio levítico. Somos sacerdotes con Cristo, según el orden de Melquisedec. Es gloriosa la palabra cuando nos metemos a estudiar en ella con detenimiento. Es gloriosa la palabra, la armonía que nos da la Escritura, línea tras línea, palabra por palabra, renglón tras renglón. Hermanos, es hermosísima. No somos nosotros los cristianos, los creyentes, no somos sacerdotes levitas, ni levíticos. Somos sacerdotes del Dios Alto, según el orden de Melquisedec. Voy a parar ahí, espero darle otro golpe al clavo la próxima semana y agotar los puntos restantes para ver qué es lo que nos da el Señor aquí. Solo como semilla, quiero terminar diciéndoles que en el sacerdocio ungido, Él nos capacita y el galardón, maná y una piedra blanca con un nombre escrito en ella. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.